Hoy nos encontramos aquí nuevamente, hace un año y poco también hubo una jornada informativa. La diferencia es que son diferentes etapas, digamos, del proceso legal de habilitación. La otra vez fue la viabilidad ambiental de localización, que tienen que cumplir estos proyectos, porque hay una normativa que los regula. Y bueno, es una primera aproximación al lugar. El Ministerio de Ambiente descargó todos los comentarios, hizo un informe, todo lo que ustedes ingresaron a la página, eso se descarga, está en el expediente, hizo un informe, pidió algunas cosas y habilitó continuar con el trámite. Continuar con el trámite no significa que está aprobando, continuar con el trámite significa que pasa a la siguiente etapa, que es la solicitud de autorización ambiental previa, que es en la etapa que se encuentra ahora. La empresa presentó la solicitud el 25-26 de noviembre del año pasado. La empresa recibió varias evaluaciones, recibió ampliar información. La última solicitud de información complementaria que pidió el Ministerio fue una evaluación de la atracción de la fauna, sobre todo aves, por el tema de la operativa del aeropuerto local. Eso lo presentó un informe el 30 de mayo de este año. Y finalmente, a fines de junio, pidieron el informe ambiental resumen, que es lo que ustedes están viendo en la página. Ese informe ambiental resumen tiene correspondiente un expediente que tiene más de 300 páginas, con todos los anexos, que no fueron publicados. Y tampoco fueron publicados los planos de la planta. Algo que debería haber sido muy importante que esté. Yo, por acceso a la información pública, tengo todo el expediente ya. Pero eso lleva tiempo, porque hay que pedirlo, tiene que estar justo completo, porque la empresa va agregando cosas, y tengo los planos. Pero el tema es que los planos no fueron publicados, y eso es muy importante, porque da elementos. Digo, este resumen está todo dicho, pero hay cosas unos valores que ustedes no saben cómo se llega a esa conclusión. Y si se quiere profundizar un poco más, en los cálculos o algo no hay elementos, los anexos no fueron publicados. El estudio de la bifauna no fue publicado. Hay solo un párrafo que refiere a eso. Y eso es toda información importante. Cualquiera que quiera ampliar información está disponible, yo tengo la información, es pública, sobre alguna duda, sobre algún estudio en particular que se quiera, algún expediente complementario, eso está. Bueno, nos encontramos en la etapa, como decía, de autorización ambiental previa. ¿Qué pasa ahora? Pasan 20 días de manifiesto hábiles, ustedes tienen que ingresar, es importante que todos ingresen, que pongan sus comentarios. Es importante los receptores que se identificaron en los 2 kilómetros a la redonda, que ingresen al link y participen, así sea poniendo el número de receptor que son o el número de padrón. Es importante que identifiquen a la persona, que está ingresando. Y simplemente le dicen, bueno, no hay conexión a OCE, tenemos un pozo surgente, tenemos el agua para el consumo, qué profundidad tiene el pozo. Es muy importante. Y la gente que tenga pozos registrados de uso de agua de riego. Pero eso tienen que estar registrados también. Si tienen alguna obra registrada en la DINAGUA, en el padrón, para riego de hortalizas también es importante. ¿Por qué? Porque el uso del suelo que ponen acá en la zona es uso agrícola. Pero hay una diferencia muy grande entre producir forraje o producir alimentos para consumo humano, que es el caso de la zona. No es lo mismo el uso del agua para regar un cultivo, incluso se diferencia el uso del agua si uno riega naranja o si riega cebolla o lechuga, por un tema de que el agua si entra en contacto o no con la parte comestible, y si se procesa o no se consume en fresco. Entonces eso no está detallado en el proyecto, dice uso agrícola, pero no está detallado qué producción hay. Porque eso es muy importante. Y el consumo del agua humano también es muy importante. Incluso la escuela, sé que hay residenciales de personas mayores y todo eso, que utilizan también el agua de pozo. También es importante que esas aclaraciones la hagan, porque es población más vulnerable, como son los niños y las personas mayores. Entonces es importante. ¿Qué pasa ahora después que pasen los 20 días? El Ministerio de Ambiente descarga todo y va todo al expediente. Ahí evalúa, puede pedir ampliar la información o no de algunos estudios, hace un informe y en caso de avanzar emite una resolución ministerial habilitando la construcción.
Y después, para empezar a funcionar, necesita otra habilitación, pero esa ya no va con manifiesto, no va con nada. El último manifiesto es esto. Y esto es ya la autorización para construir. Por lo tanto, entre algunas cosas que tiene, falta el detalle de mucha información. O sea, se amplió poco y nada la información entre la viabilidad ambiental de localización, que son generalidades, a esto que tenemos que tener el detalle. ¿Ah? La planta tiene impactos identificados, va a tener, o sea, sobre los efluentes, que son los líquidos de la descomposición, va a tener sobre el tránsito y va a tener sobre la calidad del aire. Y sobre la calidad del aire están los olores y también la emisión de material particulado, que eso no se menciona en el proyecto. ¿Ah? El material particulado básicamente es todo lo que es polvo de la circulación del tránsito de los camiones. ¿Ah? Porque hay todo un tránsito inducido y eso no lo pone porque la única medida de mitigación que hay para eso es o bien mantener cierta humedad en el camino rociando con agua, o bien que eso es viable para trayectos cortos, o bien pavimentar una carpeta asfáltica, ¿tá? Que no lo va a hacer la empresa tampoco. Entonces directamente no lo nombra, pero tengan presente que sí, que hay todo un tema de polvadera del camino que sí. Y el tránsito inducido no es menor, ¿tá? Porque el proyecto acá lo que dice es que son 2,5 camiones por hora. Bueno, 2,5 camiones por hora no parece mucho. 8 horas de actividad, 52 semanas que opera, son 287 días, por 20 camiones son 5.700 viajes al año. Ida y vuelta. ¿No? Entonces digo, es una carga importante para la vía de acceso al tránsito. Y después, la empresa tiene muy pocas opciones, muy poca capacidad de regular el tránsito inducido, porque el tránsito inducido es por la actividad. O sea, hay muy poco y nada que pueda hacer la empresa. Eso de regular el horario de circulación de los camiones son empresas tercerizadas que brindan servicio. Y muchas veces las empresas, como frigoríficos, tienen sus propios camiones. Entonces digo, pensar que alguien va... Aparte, esto se rige por las empresas que transportan residuos. Por lo tanto, el camión sale cargado de residuos y no puede detenerse en el camino. La normativa no puede detenerse, tiene que llegar a origen. Si llegara a tener un accidente, un derrame, tiene que detenerse en el camino, eso tiene que ser informado. O sea, no va a salir del generador porque el frigorífico fauna en la mañana, tiene los residuos y hay que sacarlos, no va a esperar a que los chiquilines salgan de la escuela, el horario, y después va a venir porque no se va a detener para ningún lado, ni va a estar el funcionario esperando, porque eso es una empresa, o sea, y no lo puede manejar tampoco la empresa, la compostera, porque no es personal afectado a su empresa. Entonces digo, no puede manejar la operativa de los otros. Y además, si tenemos en cuenta que los generadores tienen que enviar el residuo cuanto antes, para que no empiece el proceso de descomposición, no van a estar esperando además que no molesten a nadie. Entonces digo, el tránsito el tránsito inducido va a existir en la medida que exista la actividad de la planta. Y eso hay muy pocas posibilidades de mitigar algo, más allá de algún cartel que podemos poner de la velocidad, más allá de algún que podamos hacer alguna señalización, algún ensanche, alguna entrada que tenga mayor viraje. En función de eso, el tránsito inducido, las medidas de mitigación, yo las imprimí, me parece importante leerlas, porque el particular se propuso en el proyecto, bueno, reubica el acceso principal a la planta, pero bueno, eso lo hace él. En la escuela número 35, que donde encontramos, dice, promover la circulación de camiones fuera de los horarios de entrada y salida a clases. Eso está a cargo de Vita Terra. Va a coordinar con los generadores que no circulen en el horario. En horario de salida y entrada a clases y durante los recreos, agregar señalización móvil del tipo de espacio escuela a cargo de Vita Terra con apoyo de la escuela. Colocación de un cartel de pare para que el tránsito que proviene de camino Nazareno Tanúnic se diese el paso al tránsito sobre camino Juan Arrea, eso está a cargo de la Intendencia Departamental de Salto. Es lo que dice el privado, ¿no? Medidas en camiones transportistas de residuos para evitar la caída de su contenido por el movimiento del vehículo, a cargo de Vita Terra y empresas transportistas. Hay algo claro, o sea, las empresas están habilitadas y no pueden perder residuos. Digo, o sea, no van a estar habilitadas y van a perder residuos, ¿se entiende? No van a perder, si los pierden es porque sucede algo. A cargo de Vita Terra y empresas transportistas. Recorridos y limpiezas periódicas, a cargo de Vita Terra. A ver, esto no lo hace ninguna planta operadora de residuos. No lo hace esta planta en Montevideo tampoco. Y tampoco va a salir a recoger
porque no sabe si se le volcó a él o alguien dejó una bolsa, o alguien tiró podas, o alguien tiró no sé qué. No va a hacer una limpieza comunitaria de los caminos de la empresa, porque tampoco va a recorrer y decir esto es mío. O sea, es algo que lo pone, pero en la realidad no hay nada que la obligue, ni nada que diga que está. No será necesario efectuar una repavimentación con carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso, y esto no sabemos de dónde sale. Ellos dicen que no es necesario, ¿tá? Pero no lo fundamentan con nada. En caminos de acceso, aumentar la frecuencia de los recapados y los perfilados periódicos con motoniveladora a cargo de la Intendencia Departamental de Salto. Esto es lo que dice el proyecto. Estudiar necesidad o no de acondicionamiento de la plataforma cuyo ancho medio es menor a 6 metros en ciertos tramos, a cargo de la Intendencia Departamental de Salto. En aeropuerto, instalación de un cartel de par en camino Juan Herrera con avenida Pedro Solari en el corto plazo, y en el mediano plazo añadir una dársena para el giro a la izquierda a cargo de la Intendencia Departamental de Salto. O sea, el privado estima que la Intendencia va a hacer ciertas inversiones que no sé en qué respalda el privado esto, porque no hay un acuerdo, no ajustan acuerdo, no ajusta una reunión, no ajusta nada. Él les da tareas, ¿tá? ¿Por qué es importante esto? Porque esto está publicado. Fue notificada la Intendencia, los vecinos, la escuela, todo. Si vos te dicen, mirá que hay un documento publicado, vos lo lees y no decís nada, que no va a pasar nada, estás asumiendo después que estás avisado y que si no lo vas a hacer deberías haberlo comunicado en la puesta de manifiesto. O sea, por eso lo pone y asigna las tareas, ¿no? Porque él dice, bueno, no sé, se avisó. Bueno, después con respecto a algunas cosas de, por ejemplo, lo que es el suelo, la falta de arcilla, no se amplía mucho más. Se reconoce que el predio, la mayor parte es formación Salto, que tiene cantos rodados, que tiene arena, que el nivel freático no está más allá de los 8 metros, o sea que el agua, si busco agua, no está muy profunda. Aduce una formación de Aspérides, que es muy local, que no está reportada, es como un reporte informal que hay. Pone un plano, que es un plano geológico, estima que el predio que tiene 30 hectáreas, 8 hectáreas estaría sobre esa formación, que es la única que tiene arcilla, que tiene una potencia máxima, un espesor máximo de 2 metros, tampoco es tanto, y que eso al parecer no se sabe, hay una manchita ahí que ustedes ven en el mapa, como hacia algún lugar que llega. No hay un plano que diga que la infraestructura está sobre esa. Dice que parcialmente la laguna de acumulación va a estar ahí y parcialmente la playa de compostaje va a estar sobre esa formación. O sea que el resto de la infraestructura va a estar sobre la otra formación, ¿tá? Que no tiene arcilla. Con respecto a la impermeabilización, dice que va a cumplir con el requisito del ministerio, no dice cómo, si es con arcilla, dice que eventualmente es con arcilla. No dice con qué, porque si define que es arcilla, como había dicho en Laval, tiene que definir cuánta arcilla precisa y las áreas de préstamo. O sea, yo tengo que sacar de algún lado la arcilla. Bueno, eso no lo define. O sea, está pidiendo autorización para construir, que es como si uno ya presenta los planos de la casa, pero yo no sé no sé si voy a tener el material con que construir. O sea, es algo que está medio... Él después presenta para la operativa después, él hace un muestreo y dice, me quedó toda la infraestructura con la impermeabilización que me pide el ministerio. ¿Cómo lo logró? Él va a decir que encontró arcilla. ¿Tá? Eso no. Después, y aunque haga todo eso, que es donde descarga los residuos, donde se hace el proceso de compostaje, esté sobre arcilla y donde acumula todos los líquidos que escurren de los residuos, más lo que llueve sobre la playa de compostaje y arrastra también componente del material. Va a ir a la laguna. Bueno, pero todo eso que juntó, toda la parte impermeabilizada, va a aplicar riego en la parte que es formación Salto. O sea que el agua va para la formación Salto, que es donde recarga el acuífero. Él dice que va a poner un cultivo. Bueno, el cultivo lo que absorbe es nitrógeno, fósforo, todos los componentes, los nutrientes. Eso siempre y cuando esté bien manejado, porque puede producir la misma contaminación que con los fertilizantes químicos. Porque el fertilizante químico cuando produce contaminaciones que yo eché de más y el nitrógeno terminó en cualquier lado en el agua, el fósforo terminó en la cañada. Bueno, esto es lo mismo, tiene altos contenidos de fósforo, es lo mismo. Si yo no aplico las cantidades óptimas, si no hago un buen manejo, termino contaminando igual. Pero no estoy regando con cualquier agua, estoy regando con agua que viene de un proceso de descomposición biológico, por lo tanto tiene todo un componente microbiológico, que no lo tiene el agua común. No es que yo voy a regar un cultivo común y corriente.
y el cultivo que yo planto no me va a solucionar todos los problemas, porque estoy usando un efluente industrial, ¿tá? Que tiene contaminación microbiológica. Entonces, tiene coliformes fecales, o sea, porque el compost terminado de él, hay análisis, tiene, el compost puede tener, sí puede tener, legalmente no puede pasar cierto contenido, pero puede tener. Bueno, lo importante es que si tiene el compost, tiene los residuos y tiene el agua. Eso es así, no van a desaparecer. Después hay todo un tema de la calidad del aire y lo que es la emisión de olor. Estas plantas, olor hace el proceso, ¿tá? Porque ellos dicen los residuos llegan sin olor, bárbaro. Pero todos sabemos que en el componente orgánico, cuando tenemos un residuo, nunca tiene olor cuando recién se generó. Faenamos un animal y no tiene olor. O sea, lo que genera olor es el proceso posterior. Entonces puede llegar el residuo sin olor, pero el proceso que se desencadena... Bueno, esta gente dice que va a ser un proceso con aireación forzada, que va a poner pilas aireadas. Bueno, el proyecto dice que va a poner 4 pilas y va a tardar una semana en llenar como el canalón para tapar y empezar a aire. Bueno, yo me pregunto, ¿los residuos que entraban primero están esperando una semana para que yo les prenda el aire? En una semana para cuando yo termine de llenar la canchada, ¿se entiende? Bueno, y aparte otra cosa, si justo me quedó por ahí el sábado, yo voy a terminar de llenarlo el lunes, voy a estar poniendo el lunes, ya se fueron más de 5 días. O sea, no removí, no inyecté aire, no tapé nada, hace rato que se está alargando el olor. Y las membranas no son algo que sea impermeable, dice que es permeable al aire. Si es permeable al aire, es permeable a los gases, porque los olores no son más que gases, compuestos sulfurosos, amoníaco. Entonces quiere decir que pasa sin ningún problema. Después dice, bueno, pero además estas membranas son bárbaras porque van a retener los olores en la capa de condensación del agua. Todos sabemos cuando tapamos algo caliente o algo que se forman gotitas, pero la película no es continua, son gotitas. Bueno, entonces, donde queda como el lugarcito que no hay una gotita de agua, ahí pasa el olor, o sea, no funciona así. Dice que esas son especificaciones del fabricante. Bueno, no sabemos quién es el fabricante. O sea, él baja un folleto, sí sabemos, él baja un folleto de internet, pero a esta altura del proyecto me tiene que decir, no puede seguir con la misma de la primera vez un folleto de internet, me tiene que decir el proveedor qué membranas le va a traer, si van a venir de Brasil, si van a venir de Europa, y en qué condición él dice que reducen el olor. Porque cuando uno compra un equipo, si no lo utiliza de acuerdo a las instrucciones del fabricante, puede ser que no sea para lo que nosotros necesitamos, no cumpla la función que nosotros necesitamos. Entonces puede ser que sean residuos orgánicos, vegetales los que tapen con esa membrana o algo, o en determinadas condiciones de compostaje, que capaz que no se adaptan a lo que va a hacer él, porque el agua no va a retener todo el nitrógeno. Él hace una mala combinación de residuos, se libera amoníaco, y el agua hace mala retención del amoníaco, es una reacción química, no tiene una explicación química razonable lo que dice él. Y después los compuestos sulfurosos, que es el característico olor a huevo podrido, que se siente, y que además tiene una bajita concentración y ya lo sentimos, no es que tiene que haber grandes concentraciones en el aire. Bueno, el agua no es efectiva removiendo esos compuestos. Entonces, capaz que el fabricante dice, mientras tú hagas un compostaje, pero tus residuos no liberen a altas concentraciones de amoníaco, eso te va a andar bárbaro la membrana. Ahora, si tú necesitas eso, esta membrana no se adecua a tus condiciones. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Tá? Esa información no está. Lleva estructurante este proceso. Generalmente el estructurante lo que hace es disminuir el contenido de humedad y además genera espacios con aire, porque para que yo inyecte y pase tiene que haber huequitos, si no, no pasa. Bueno, él dice que de estructurante estima utilizar otro producto que es el rumen. Bueno, el rumen es el pasto que tiene el animal cuando lo faenan aún en esto. Bueno, el rumen todos sabemos que es una pasta verde que no tiene estructura para nada. O sea, es imposible que yo... Y además tiene un 80% de humedad cuando sale del frigorífico. Porque eso va en la corriente de aguas verdes que le dicen. O sea, cuando lavan, van lavando, entonces lo que hacen, lo prensan. No es que el rumen sale exacto, lo traen acá exacto como estaba en la pancita del bicho, no. Va en la corriente de aguas verdes que lavan y se va y después va a una prensa, pero claro... absorbe agua, entonces
tiene un 80% de humedad. Entonces el rumen, si lo vas a utilizar de estructurante, no, es fuente de carbono, pero no es estructurante. Entonces, por más que yo inyecte aire, no va a entrar, se me van a formar zonas de anaerobiosis, la membrana no va a ser suficiente, entonces olor va a haber. O sea, es algo que no. Y con esos valores, el Ministerio de Ambiente le pidió un modelo de dispersión. Bueno, para hacer una estimación de cuánto olor voy a tener y hasta dónde va a llegar, se utilizan las unidades de olor europeas. Eso se puede estimar en una planta en actividad, lo podría hacer en Montevideo. Y el servicio está disponible en Uruguay, que lo hace el LATU. Él no lo contrató y no lo hizo. Él utiliza factores de emisión que fueron calculados por el año 1985 en Holanda, en los Países Bajos, para una planta de compostaje de residuos orgánicos domiciliarios. O sea, domiciliarios. No es estos residuos que lo vas a recibir, que son agroindustriales. Porque esa es la diferencia. Él no puede recibir nada, o sea, él no va a recibir lo que recibe, por ejemplo, el vertedero. Salvo los lodos cloacales de OCE, que es lo que está yendo al vertedero y que él lo puede recibir, él puede recibir por ley agroindustriales, no puede recibir domiciliarios. Porque los residuos domiciliarios generalmente llegan todos mezclados y hay que hacer toda una clasificación, hay que separar vidrio, cartón, orgánico, o sea, él no puede recibirlo. Entonces tampoco se adapta a lo que él dice. O sea, la planta de él va a emitir más olor que esa estimación. Y eso después él lo multiplica por el tamaño de la planta, por la etapa que está, si está el volteo, si es la recepción, y después él aplica ese valor que le da, que ya es menor que el real, dice que el 90% lo va a cubrir, lo va a bajar la membrana, que no sabemos si va a funcionar. Ahí lo ingresa en ese modelo de simulación, que es un programa informático, y da esos dibujitos que ustedes ven con colores, que está publicado en el proyecto, y dicen que el olor va a llegar a tal receptor, menos tal hora, tal. Eso hay que tomarlo con pinzas porque está calculado de esta manera. Nadie sabe qué va a pasar. Bueno, pero uno dice, bueno, se va a monitorear después del desempeño de la planta. Si eso está mal calculado, va a saltar. No, no va a saltar, porque el monitoreo de olor que va a hacer, lo va a hacer un funcionario de la empresa, de ellos, por la escala del semáforo. Que la escala del semáforo yo me paro y digo, hay mucho olor, poco olor, nada de olor. Es eso. Es la percepción de quien está en ese momento, que además es empleado de ellos. Entonces, no vamos a ver. Ustedes van a hacer una denuncia por olor, va a venir el Ministerio de Ambiente, que es lo que hace siempre, y va a decir, hay olor característico de la actividad, te va a poner en el acta. Y sí, olor característico de la actividad. Y no vamos a salir de ahí, porque tampoco él mide cuánto amoníaco hay, cuántos compuestos sulfurados hay. Eso lo midió en Montevideo en la planta, una sola vez y le dio horrible. Por eso no lo vuelve a medir y no lo va a utilizar en esta planta, ni lo va a utilizar en Montevideo. Porque lo hizo una sola vez para sustentar el proyecto que tenía en Canelones y le dio tan mal que le jugó en contra, así que no. No, porque ahí ya va a saltar y vos tenés un valor para decirle, no, lo que vos calculaste en el proyecto no está coincidiendo. Entonces, no lo va a hacer. Entonces tenemos problemas con el tema del monitoreo de olor. O sea, está subcalculado, no sabemos qué va a pasar y la información que hay en el proyecto hay que tomarla con pinzas porque no estimamos que va a ser más que... y bueno, y después el tema de la recepción de los residuos, que va a ser en un lugar cerrado, todo eso, él debería colocar, va a tener una chimenea, pero la medida de mitigación no va a poner un biofiltro ni nada, que quiere decir que yo filtro el aire, saco los compuestos olorosos y cuando emito a la atmósfera ya es aire sin... No. La medida de mitigación es que va a alargar como a 12 metros, entonces cuanto más alto vuelve el gas, se dispersa más alto y nosotros percibimos menos, ¿verdad? Porque estamos más bajos. Bueno, eso también. Y después la barrera de los árboles, ¿no? Que él estima que va a ser temporal el tema de los árboles, después va a dar resultado, y estima una altura de 10 metros. Y bueno, yo qué sé, para que un árbol llegue a los 10 metros necesita unos años. Va a plantar casuarinas, ¿no? Pero que tienen un desarrollo más rápido, que son de las coníferas, pero tampoco vas a lograr un desarrollo de 10 metros, no podés, y aparte de las cortinas de árboles tienen efecto, pero no te disminuyen tanto si es muy alta la emisión de olor. Entonces un poco para ver qué cosas se van a hacer, el proyecto tiene, pero esto no es que yo digo que voy a hacer y tengo la solución a todo, porque eventualmente hay cosas que serán aplicables, hay cosas que no, y hay cosas que tienen problemas de diseño, ¿tá? Que justamente el problema de diseño no es fortuito, no es que se equivocó en el cálculo. Por ejemplo, lo que llueva sobre donde están las canchas de
la aireación forzada va a escurrir para las pluviales contaminados solo lo que escurre de los residuos. El resto donde anda la maquinaria y eso no. ¿Por qué? Porque más grande tiene que hacer la laguna de acumulación, porque más agua le llega. Y más superficie de fiertirriego necesita manejar. Entonces, claro, va bajando, ¿verdad? Cada vez precisa más cosas para invertir menos en infraestructura. Porque el negocio de él no es vender compost, el negocio de él es brindar un servicio, que es recibir residuos. Entonces, en la medida de que yo no reciba residuos, no tengo clientes. Entonces, después que entró el residuo, se descargó y facturé, todo lo que yo haga extra es gasto. Puedo pasar, porque realmente el compost después, sinceramente, la mayor parte, ellos lo donan. ¿Tá? Todas las plantas hacen eso, lo donan. ¿Por qué? ¿Por qué lo donan? ¿Porque son buenos? No, porque se le empieza a llenar el padrón, se empieza a llenar la planta. Tenés que sacarlo, sí o sí. Entonces, y después con respecto a una observación también a los residuos que reciben. Ellos están habilitados para recibir residuos categoría 2, de acuerdo a un decreto que hay, que es el 182 del año 2013. Que reciban o no reciban residuos como sangre, eso no, la habilitación que ellos obtienen no lo impide. Generalmente todos dicen que no van a recibir sangre, porque la sangre es muy complicada, el compostaje de la sangre. ¿Tá? Entonces él dice que no la va a recibir por el olor, él reconoce que es complicado el compostaje de sangre, y dice que los frigoríficos generalmente tienen planta de secado de sangre. Eso quiere decir que revalorizan ese residuo, en lugar de hacer compostaje, lo hacen harina de sangre, generalmente para exportar o para alimentación animal. Bueno, eso se hace en el país, sí, pero lo que a nosotros nos interesa es si los clientes de los residuos lo van a hacer o no lo van a hacer, no si se hace en el país. Y la Caballada no tiene planta de secado de sangre. Es más, yo pedí un acceso a la información el año pasado que hace los residuos y lo que es sangre la está enviando a compostaje, un predio que tiene un feedlot cerca de establecimiento Colonia, cerca de Río Negro, por ahí por la frontera, contra los países, contra los departamentos. Entonces tienen un feedlot, entonces ellos ponen la bosta de los animales, la sangre, y tienen un acuerdo creo que con UPM o algo así, que les provee de chip de pino, y después se lleva el compost. Pero la Caballada no hace harina de sangre, la envía a compostaje. La pregunta es, si va a ser el principal cliente de la empresa, que él ya lo dijo que está interesado, la empresa compostera, y la sangre la envía, ¿la va a mandar hasta allá tan lejos la sangre a compostaje o la va a mandar acá a la vuelta? Porque la normativa no impide que la planta, después que esté habilitada, reciba sangre. Él lo dice ahora para que diga todo el mundo se quede tranquilo. Pero después el frigorífico dice, yo no sé qué hacer con la sangre, necesito una planta habilitada, y él va a decir, bueno, el frigorífico no sabe qué hacer con la sangre, y el Ministerio de Ambiente va a tener que aflojar y va a tener que dejarlo, porque no le va a decir al frigorífico tirar la sangre a la vuelta de la esquina, porque acá hace olor. Lo va a mandar acá, ¿tá? Y lo van a negociar así. Y eso no, y está habilitado por ley y está bien. Después un detalle con respecto a que la planta está habilitada y esas cosas, que se queden tranquilos, que va a ser un lugar habilitado. Sí, va a ser un lugar habilitado. También es un lugar habilitado la planta en Montevideo, para 9,5 toneladas. Desde 2020 al 2024 está documentado, recibió mucho más de la habilitación que tiene otorgada. ¿No? Y no le han habilitado la ampliación, básicamente por el impacto de olor. Él tiene que implementar tecnología para mitigar el olor, que él dice que es esta misma que va a poner en Salto, pero en Montevideo estamos esperando, hace 5 años. Y o sea, porque la planta de Montevideo sigue trabajando. No tiene entonces, es mejor habilitar el proyecto de Salto, porque empieza a trabajar Salto, porque Montevideo no tiene ningún problema. ¿Tá? Y que el Ministerio de Ambiente, la autoridad controla, y bueno, está controlando a él, sí. Sabe que hace 5 años que recibe sin habilitación. Y lo que hace, le manda notas, intimaciones, que está incumpliendo la normativa, que tiene que hacerlo. Y le responden que sí, que lo van a hacer, que están elaborando. Y así están, hasta el día de hoy. Entonces digo, o sea, se ingresa una denuncia así, o la operativa, pero después consecuencias así, para la planta que pare la operativa, que le exijan algo, no sé, documentado está en la planta de Montevideo y el que quiera está en el reporte. Y eso es lo que pasa. No tiene, o sea, va más adelantada la planta de Salto acá con la habilitación que la de Montevideo, que funciona en 2016. Digo, ya debería estar regularizada. Esta tecnología debería estar ya en planta de Montevideo. Deberíamos estarla para verla, para ajustarle los detalles, ver si funciona o no funciona, y ahí vemos si lo seguimos replicando por el país. Y no está. Va a estar.
Va a estar porque va a estar bien en camino ya. Presentó la solicitud de APP y todo. Pero para la planta de Salto la presentó el 26 de noviembre de 2024. Para la planta de Montevideo la presentó en junio 2025. Entonces las prioridades se ve que son diferentes, ¿no? Y el ministerio está al tanto de eso. Y así están. Mira que la última nota ahora es del 3 de septiembre, que yo vi el expediente, y le dijeron que si seguía recibiendo más residuos del autorizado sin tener la autorización ambiental previa y la operativa para esto, lo iban a bajar del estado de operadores habilitados para recibir residuos. Bueno, pero estamos en septiembre de 2025 y esto sucede desde enero de 2020. ¿No? Entonces ahora, cuando lleguen a bajarlo, porque todo lleva un proceso, porque el expediente se eleva a jurídica, baja de jurídica, pasa por dirección, se notifica a la empresa, después se descargo, para cuando termine toda la calecita, ya tiene la habilitación. Ahí no pasó nada en 5 años. Entonces digo, eso también, estar algo con el Ministerio de Ambiente está en conocimiento de cómo opera y tampoco toma medidas. Toma medidas y cierra la planta, los generadores no tienen a dónde enviar. Entonces genera un problema. Por eso es que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que después no es tan sencillo. Más si la planta aspira a tener como cliente a OCE también, que son los lodos del saneamiento, los lodos cloacales, ¿no? Entonces, OCE cuando saca, después no le van a bajar la planta, pero tiene que volver al vertedero y bueno, o sea, entonces no es tan sencillo. Por eso hay que tener tanto cuidado en la localización, los impactos que van a tener y que la infraestructura esté desde el inicio asegurando la operativa correcta de la planta. Porque después que inicia operaciones, ya ver las cosas no camina. Digo, y para experiencia ya tenemos la planta de Montevideo. ¿Tá? Entonces, y eso está documentado. Así que bueno, la idea ahora es que si alguien tiene dudas o consultas, las puede hacer y pedirles por favor que ingresen en el link. Es importante porque estas son instancias que son obligatorias por ley y tiene que quedar constancia que la gente participa y todo, porque si no, es como que no llega la información. Tiene que quedar la constancia en el expediente. Es muy importante la participación, que consulten tanto a Alexandra o los referentes que hay en territorio de cómo ingresar al link y todo, y el plazo también que Alexandra les va a decir bien cuál es el plazo. ¿Tá? Y que pongan todo lo que ustedes consideran que les preocupa. El 25 vence el plazo del manifiesto. Yo no sé, debería haber salido publicado también en un diario local de acá de Salto, no sé en qué diario debe haber salido, si alguien lo pudo ver, pero también fue publicado. Fue publicado en el diario oficial, en un diario de alcance nacional, generalmente es El País, El Observador. El problema es que El Observador solo tiene versión digital, no tiene más impresa. Y después tiene que ser un diario local, que yo no me recuerdo el año pasado cuándo fue. Sí, capaz, tiene que haber salido, porque la ley establece eso, no solo el manifiesto. Y es muy importante todas las organizaciones y que fueron notificadas del manifiesto por ambiente, que también ingresen, ¿tá? Porque fueron notificados. Es importante la escuela también, ¿tá? Que diga de dónde se provee de agua, del tema del tránsito. A ver, hay todo un tema asociado, por ejemplo, a las moscas. Hay moscas, ¿tá? En la actividad de estas plantas hay moscas. Eso es siempre reportado por las otras plantas, incluso por la de Peñarol de esta empresa. Hay moscas, ¿tá? En los niños, en las mucosas, en las mascotas. Bueno, todos sabemos lo molestas que son las moscas, pero no solo son molestas las moscas, sino que son agentes, vectores de microbiológicos. O sea, se va a parar sobre los residuos y después se va a venir y se va a parar donde se paran las moscas, en la comida, en las mucosas de los niños. Entonces, eso es importante también. Hay moscas también. Y bueno, por eso también digo, porque después, o sea, pasan camiones a alta velocidad, tienen olor, o pasan muchos camiones, hay polvo, hay olor, hay mosca. Bueno, eso es normal el funcionamiento de estas plantas, no se puede esperar otra cosa de eso. Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta. Pronto, no sé si alguien tiene alguna más duda, creo que no me olvidé de nada, más o menos, las cosas, por lo menos los punteos más importantes de lo que es el proyecto. Y después también una cosa de la avifauna es que atraen aves, la planta de Montevideo. No se olviden que el monitoreo de trabajo de campo que se hizo en Montevideo, en la zona de Peñarol, y hay abundancia de pájaros. Incluso trae
los caranchos, los grandes que para la producción ovina dan problema. Eso también se relevó en Montevideo, así que se atrae en Montevideo, que por más que sea una zona rural es Montevideo. Y dice, o sea, la conclusión a la que llegan es que esa actividad no atrae más fauna o algo que un trabajo normal de laboreo del campo. Bueno, eso lo hicieron en la planta. En el campo no hicieron un muestreo para ver si uno trae más que el otro. Esas son presunciones que hace la empresa. Creo que nada más, no me olvidé nada más. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Me parece que aplaudieron con pocas ganas, pero lo que yo voy a decir ahora van a aplaudir con más ganas. Me parece. Primero el agradecimiento a gente que siempre lo voy a hacer, me parece que voy a ser el último día que voy a hablar este tema, o que vamos a tratar entre los vecinos este tema. ¿Por qué? Debo agradecer a los diputados que están acá presentes, al diputado Pablo Contela, al diputado Horacio de Brun, que siempre nos acompañaron, al maestro y ex intendente Ramón Fonticiella, que siempre nos acompañó, nos aconsejó antes y después de las elecciones. Él nos hizo llegar un sobre al ministro Ortuño, que de otra manera para nosotros que no tenemos forma de llegar, lo hizo, nunca nos pidió nada. Al señor Pancho Glardoni, que está acá en representación del Ejecutivo, al señor Alario, a los integrantes de la Junta, al presidente de la Junta, a Cecilia Aguilú, también desde la Junta, bueno, a todos los ediles, a la prensa, y tengo un mensaje y una llamada. El mensaje es de la gente de Aeropuertos del Sur, del gerente Peralta, que me comunica que la jurídica de Aeropuertos del Sur ya le pasó a Dinasia, le hizo los descargos referente al manifiesto. Y una llamada, que creo que es lo más importante, del doctor Carlos Albizu, hace media hora, me llamó y me dijo, hacé la reunión, que salga adelante, que salga todo bien, que la gente firme. Yo la semana pasada estuve en Montevideo, toda la semana, estuve con la gente de la planta y le dije que no les autorizo la planta Nueva Esperides. Ese era el aplauso más grande que yo precisaba. No les autorizo. Le dije, intendente, les puedo decir a la gente, decirle, y si no va Pancho y le dice Pancho, y Pancho está ahí. Así que puede corroborar lo que yo digo. El intendente le comunicó a los dueños de la empresa o a los representantes, no sé si a Menchaca o a quién, y le dijo que no les autoriza la planta en Nueva Esperides. ¿Está? Así que yo creo que en cierta medida hemos terminado con esto. Pero esto me parece a mí que es una primera etapa, porque Albizu quizás va a la reelección o quizás no. Y si va a la reelección y pierde, corremos el riesgo que venga otro intendente que cree más conveniente poner la planta en ese lugar. Así que sería importante que está la gente de la Junta acá, que hay diputados, de ver la forma de legislar, reglamentar algo, juntarse las fuerzas vivas, juntarse las autoridades y marcar, decir, bueno, en esta zona, en la zona A, no puede instalarse una planta de ese tipo. En la zona B, bueno, puede ser una planta chica. En la zona C puede ser, pero vamos a estudiar. Digo, entonces solucionaríamos el problema. Si no, dentro de 5 años podemos estar corriendo el mismo riesgo, que aparezca gente que es con conocimiento ninguno, con irresponsabilidad total, y nos quiera poner una planta acá. Entonces digo, yo creo que esa sería la segunda etapa. Pero yo les agradezco porque siempre han acompañado. Una vez